Bueno, chicos, ¿cómo va? Hoy vamos a dar infección por VIH. Es un tema que particularmente a mí me gusta mucho, me apasiona dentro de lo que es la infectología. Así que bueno, es un tema bastante amplio, un poco tedioso en algunos aspectos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y llevadero posible para que... Entiendo que en la Facu tampoco se da demasiado integrado, así que bueno, espero que esta clase les sirva. Antes de arrancar con el tema de hoy, los chicos del centro de estudiantes me acercaron una pregunta de una compañera María sobre infecciones urinarias, sobre el tratamiento empírico de las infecciones urinarias bajas no complicadas. Bueno, y ella comenta que está haciendo un curso en el que comentaron que hay una alerta post comercialización con el uso de quinolonas y también no recomiendan usar TMS por su tasa de resistencia y en esos casos dice que utilicen nitrofurantoína o cefalexina. A ver, lo de la alerta de la FDA es correcto, sí, es justamente como vos decís, una alerta post comercialización dentro de lo que es la rama de la farmacovigilancia. Es una alerta que ya rige desde el año, si mal no recuerdo, 2016-2017. En la práctica, te soy sincero, no se le dio mucha bola a esto. De hecho, se ha visto que en tratamientos cortos de 3 días no aparecen tanto estos efectos adversos, sobre todo los osteomioarticulares y cierto efecto proconvulsivante que se le atribuye a las quinolonas. Dicho eso, si recordamos lo que yo les había comentado en mi clase, y voy a hacer énfasis, hincapié en eso, retomando lo que me preguntaron del TMS y del uso de la nitro y de la cefalexina, la importancia de lo que es el control de infecciones y la importancia de adaptar los tratamientos empíricos a la epidemiología de cada lugar, de cada hospital, de cada sanatorio, de cada pueblo, ciudad o país. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, la tasa de resistencia de una Escherichia coli no es la misma en Purmamarca que en Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Sí? Yo les había mostrado en una diapo, digamos, un seguimiento epidemiológico que yo había hecho con respecto, por ejemplo, a la tasa de resistencia de Escherichia coli en el Hospital Eva Perón, para lo que eran infecciones urinarias, todo lo que eran urocultivos ambulatorios, y ahí se vio que, por ejemplo, teníamos una sensibilidad a la nitro casi del 100%, a la cipro del 80%, al TMS del 60%, y una tasa muy baja de sensibilidad a beta-lactámicos, incluidas las cefalosporinas. Yo particularmente a la cefalexina como tratamiento empírico de una infección urinaria baja no la recomiendo, ni siquiera en embarazadas, porque la tasa de resistencia comunitaria de la Escherichia coli hoy 2021 es muy, muy alta para cefalexina. Podemos encontrarnos con algunas cepas sensibles, pero bueno, más allá de eso, si uno tiene acceso a este tipo de seguimiento epidemiológico, puede adaptarlo. Por ejemplo, nosotros en el EVA Perón, para la mayoría de las cistitis no complicadas, usamos nitrofurantoína. ¿Sí? De ahí que en otro lugar usen Cipro o TMS, bueno, eso queda a criterio de cada institución. Pero insisto con que es algo muy fácil de hacer y muy útil, sobre todo si uno tiene un laboratorio de bacteriología que funcione bien y donde tienen datos estadísticos. Entonces está bueno hacer algo multidisciplinario con los bioquímicos, los microbiólogos, para adaptar los tratamientos no solamente de las infecciones urinarias, sino de cualquier tipo de infecciones, por ejemplo, sobre todo las infecciones nosocomiales, en la sala, en terapia, el seguimiento de los urocultivos, el seguimiento de las infecciones asociadas a catéter venoso central. Eso es muy útil para hacer un uso lo más racional posible de los antibióticos, minimizar los costos y obviamente evitar en lo posible los efectos adversos. Así que bueno, espero que se haya socavado tu duda. Ahora sí, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a empezar un poquito hablando de las generalidades, ¿sí? Estamos frente a un virus que surgió a partir de lo que llamamos el virus de la inmunodeficiencia de los simios en el África Central, ¿sí? Fíjense ahí, yo les marqué, es un virus, el virus del VIH es un virus que tiene, sabemos que hay 2 cepas circulantes en el mundo, el VIH subtipo 1, que es la que está más ampliamente distribuida, y subtipo 2 que prevalece en África.
Fíjense, ahí les puse que el subtipo 1 tiene una homología genómica con el virus del chimpancé del 84%, mientras que la homología genómica del VIH-2 oscila entre el 82 y el 89 si uno se lo compara con los virus de inmunodeficiencia de macacos, y el monito ese es el Sutimangabi, que es un mono, un primate que se usa muchísimo en investigación, sobre todo en investigación de VIH. Así que bueno, es un virus que surgió en algún punto de la historia. Se cree que aproximadamente en la década de 50 hace el salto desde el África Central hasta Europa. Hay una autopsia de una científica donde se encontró restos del genoma viral. Hay inclusive algunos datos que remontarían el origen de la epidemia al siglo XVII. Estamos hablando de el África profunda, estamos hablando de aldeas aisladas en el medio de la selva que durante muchos años prácticamente no tuvieron contacto con el resto del mundo civilizado. Se cree que el virus se comportó de modo endémico y siempre se autolimitó hasta que en algún punto ese virus, por ciertas prácticas relacionadas con el consumo de carne de mono, relacionado con ciertas prácticas inclusive zoofílicas, se desplazó hasta la costa oriental del continente africano, y ahí es donde llega a las ciudades, a los puertos, y en los puertos y aeropuertos también, los viajeros, los marinos, los tripulantes de aviones recurrían más que nada al comercio sexual, a la prostitución, y ahí fue quizás el salto que el virus hizo mediante la vía sexual para llegar a fines de la década del 60 a Norteamérica, el continente americano. Entonces, como les dije antes, en África actualmente prevalece el subtipo 2 y en el resto del mundo el subtipo 1. Esto es muy importante que lo recuerden porque uno piensa, ¿cómo fue que este virus se dispersó tan rápido y se convirtió tan rápido en una pandemia? Algo muy similar con lo que pasó con el COVID. Porque justamente como les puse ahí, este virus se encontró un caldo de cultivo perfecto para eso. Estamos hablando de lo que era a fines de la década del 60, 70 y 80, donde ocurrieron, sobre todo en Norteamérica, en los Estados Unidos, cambios muy profundos desde el punto de vista histórico, económico y social que calaron muy hondo en la sociedad norteamericana. Recordemos lo que fue la guerra de Vietnam, uno lo ha visto en series, en películas, y el impacto que eso tuvo en la cultura estadounidense y que dio paso de alguna manera a la cultura hippie, que abogaba por la paz, por el libertinaje, desde el punto de vista de lo sexual, el consumo despenalizado de drogas, y también hubo todo un movimiento a partir de los incidentes de Stonewall, de la comunidad LGTB, que empezaron a partir de ese momento a luchar por los derechos, y también se produjo una revolución sexual en esta comunidad, que era y es una minoría. A eso también le añadimos la comercialización masiva y el uso indiscriminado de drogas, sobre todo drogas inyectables, más que nada la heroína, y también la famosa revolución de la píldora anticonceptiva con ese desplazamiento del uso del preservativo. Entonces, fíjense todas las cosas que pasaron y que contribuyeron a que el virus se comporte primero como una endemia y rápidamente se desparrame por todo el globo. Vamos a seguir un poquito con lo que es la historia. 5 de junio de 1981, esto es un punto anecdótico en la historia, pero acá en una reunión, en un comité científico en Los Ángeles, se reporta al CDC, se reportan 5 casos de neumonía por Pneumocystis jirovesi en hombres homosexuales del estado de California, que particularmente tenían la particularidad que no se conocían entre sí, bajo ningún punto de vista, y hasta ese momento el neumocystis era
concebido como un microorganismo que obviamente se asociaba a la inmunodepresión, pero que prevalecía en otro tipo de pacientes, en otro tipo de inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes oncohematológicos sometidos a quimioterapia o en pacientes con patologías autoinmunes. Acá, lamentablemente, este señor, que se llamaba Gaetan Dugas, que era un piloto, un comandante a bordo de una aerolínea de Air Canada, fue el famoso paciente cero. Hoy en día sabemos que no, pero bueno, lamentablemente le tocó pasar la historia como ese primer paciente que fallece por VIH y en el que se aísla el virus. Fíjense esta fecha de un artículo del New York Times del 3 de julio del año 1981. Estamos hablando de un mes después de este reporte del CDC, donde se reporta un cáncer raro en 41 pacientes varones homosexuales. Estábamos hablando de un sarcoma de Kaposi, que ya era conocido, pero llamaba la atención la incidencia. Y fíjense lo que decía el ignorante del doctor Curran, que no había ningún tipo de peligro de contagio a personas de hábitos no homosexuales, ¿sí? Ni personas heterosexuales, ni hombres heterosexuales, ni mujeres. O sea, ellos lo concebían como un virus que circulaba exclusivamente en la comunidad homosexual. Eso se la llamó, lamentablemente, la peste rosa, y después pasó a denominarse el Club de las 4H, porque se encontró en minorías de homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y también una pequeña comunidad de haitianos. El tema de la hemofilia fue porque para fabricar un concentrado de factor, que es lo que usan los hemofílicos, se usan miles de unidades. Y en ese entonces no teníamos el screening de banco de sangre que hacemos actualmente, tanto para VIH como para virus de las hepatitis. Y piensen que si se contaminaba una muestra de sangre, se contaminaba todo el lote de la producción. Entonces, lamentablemente, muchos pacientes hemofílicos que dependían de este concentrado de factores se contagiaron. Ya 2 meses después, se reportaron en los Estados Unidos más de 100 casos. Seguimos avanzando un poquito en la historia y nos encontramos en el año 1983, donde este científico francés, que era el señor Luc Montagnier, es el señor Luc Montagnier, perteneciente al Instituto Pasteur, junto con un grupo de colaboradores, encontraron en una biopsia de un ganglio de un paciente al cual estaban estudiando por una aparente sospecha de síndrome linfoproliferativo, tenía poliadenopatías, una fiebre de origen desconocido, aislaron lo que parecía ser un genoma viral, hasta ese momento desconocido. Como en el Instituto Pasteur no contaban con la tecnología suficiente, envían la muestra, Luc Montagnier le envía la muestra a otro colega investigador estadounidense de San Francisco, que fue Robert Gallo. Robert Gallo consiguió aislar el genoma completo del virus y patentan el descubrimiento bajo su nombre. Entonces se armó todo un quilombo diplomático heavy entre los Estados Unidos y Francia, que se terminó dirimiendo en el año 2008, cuando finalmente le otorgan el Premio Nobel de Medicina a Luc Montagnier, reconociéndolo como el original descubridor del virus de la inmunodeficiencia humana. El año 85 empezamos a ver que aparecen los primeros test diagnósticos, los ELISA de primera generación, que nada que ver con los ELISA de cuarta que tenemos actualmente. En el año 87 aparece el primer antirretroviral, que es la acidobudina, que sirvió para poco y nada. Estamos en la era de la monoterapia. Realmente la acidobudina no aportó demasiado a la sobrevida de los pacientes. Yo en consultorio tengo un señor, un paciente que ya tiene 50 y largos, y se infectó, si mal no recuerdo, en el año 89, 90, cuando era un
un adolescente, esa típica edad en la que te llevan a debutar con prostitutas, con trabajadoras sexuales. Bueno, este hombre en ese momento era un adolescente, se contagia y me cuenta que en el hospital, a mí me gusta mucho escuchar a los pacientes, sobre todo los llamados supervivientes a largo plazo, son pacientes que tienen una historia de más de 30 años de infección porque te cuentan cómo era todo en ese momento. Y a mí particularmente me interesa mucho lo que es la historia del VIH, no solamente lo que leo en los libros, sino lo que puedo recabar de los pacientes de esa época. Y me contaba que él fue, le hacen el diagnóstico y me dice, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, vení cuando te sientas mal. Y así era realmente, chicos. Así era porque, fíjense que en el año 87 la FDA aprueba su uso en Estados Unidos y acá llega un poco más tarde. En el año 89 empiezan a aparecer los primeros casos de transmisión vertical y acá, bueno, ya empezamos a abrir los ojos, porque ya no era algo que estaba limitado a la comunidad LGTB, a ese famoso club de las 4Hs. Esto también lo pongo porque considero que la muerte de Freddie Mercury, más allá de lo que todos sabemos que pasó, sirvió, el impacto de la muerte de Freddie sirvió para visibilizar a nivel mundial y para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que significaba esto. Y que nadie estaba exento, que cualquiera podía infectarse, que no era una infección y una epidemia o pandemia de las minorías sociales, minorías sexuales, ¿sí? Podía afectar a cualquier persona, ya sea un cantante ultra mega famoso y súper talentoso como era Freddie, al que lamentablemente perdimos en el año 91, entre otros famosos, pero la gente a partir de ese momento empieza a tomar un poco más de conciencia, empieza a testearse periódicamente. También al principio de la década del 90 aparecen otras drogas de la familia de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, es decir, la misma familia de la ZT, dentro de los cuales en la actualidad solamente conservamos 2 o 3. Ustedes a lo mejor habrán leído una lista enorme. Ahí yo les puse en rojo la lamivudina, que es uno de los más viejitos y uno de los pocos que sobreviven hasta la actualidad, porque es una droga excelente, muy fácil de coformular y porque también tiene actividad contra virus B y por eso se sigue usando, virus de la hepatitis B. Tiganosina, estabuina, salcitabina desaparecieron de la faz de la Tierra, eran drogas recontratóxicas, con un montón de efectos adversos que no tiene sentido que recuerden porque ya, como les digo, no existen. Seguimos avanzando y llegamos al año 94, ¿sí? Donde también todo este tema es llevado a la pantalla grande, con películas como Filadelfia, que le valió el Oscar mejor actor a Tom Hanks. Hay una película muy copada que se llama Y la banda siguió tocando, que creo que trabaja Richard Gere, donde la escena inicial es en una aldea africana donde un grupo de investigadores encuentran muerto a toda la población de la aldea, por lo que pensaron en ese momento que podía llegar a ser un brote de ébola. Y no, realmente eran todas personas infectadas con VIH. Forrest Gump es una película que también en una escena, si recuerdan, Jenny le dice a Forrest que estaba infectada con un virus, y hoy en día sabemos que Jenny fallece por complicaciones del VIH. Recordemos que tuvo una vida bastante turbia también, se hizo adicta, hippie, pasó por todas las fotos anteriores que yo les nombré. En el año 94 también se desarrolla el protocolo 076 de la infusión de AZT endovenoso en embarazadas. En el año 96 aparece otra familia de drogas que son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, sobre todo el efavirenz, y dentro de los inhibidores nucleósidos se agrega la bacavir, que también es una droga que se sigue usando en la actualidad. Pero hasta acá llegamos a una época, el año 96 marca un corte, ahora vamos a ver por qué, en la que los tratamientos funcionaban poco, el virus desarrollaba mutaciones rápido
y prácticamente no había una prolongación de la sobrevida y los efectos adversos que desarrollaban los pacientes eran muchos y muy importantes. Entonces, eso también condicionaba una adherencia pésima a los tratamientos y abandonos precoces. El año 96, acá es donde se marca un hito en la historia del VIH porque aparecen los primeros inhibidores de proteasa, que fueron drogas que realmente cuando se añadieron a la terapia con las otras drogas que ya conocíamos, empezaron a conformar el famoso cóctel. Pacientes que llegaban a tomar, bueno, este señor me dijo, mi paciente me dijo que llegó a tomar hasta 15 comprimidos por día. También los IP viejos desaparecieron por completo, pero acá se vio algo que muchos llamaron el síndrome de Lázaro, ¿sí? Si uno recuerda esa historia bíblica de Lázaro, del levántate y anda, o de la resurrección de Lázaro, eran pacientes que estaban en estadio SIDA, que ya habían pasado por un montón de infecciones oportunistas. En ese momento era una sentencia de muerte esto, y cuando se los empieza a incorporar en los estudios con inhibidores de proteasa, hacían una mejoría realmente notable y espectacular, negativizaban más rápido que lo habitual la carga viral y tenían una recuperación inmunológica importante. Y de hecho, muchos pacientes lograron sobrevivir hasta la actualidad. Hay una serie que es nueva, de hace 2 años, que si tienen la posibilidad de ver, me gustaría que la vean, que se llama Pose. Es una historia de digamos, los protagonistas son actores trans, que son trans en la vida real, habla de la historia de la comunidad trans neoyorquina en la década de los 80, que fue la etapa más turbulenta en la que el virus del VIH hizo estragos. Está muy, muy bien tocado el tema, de un modo por momentos bastante crudo, pero que no deja de aproximarse a la realidad de esa época donde el que sobrevivía vivía para ver morir a todos sus amigos y en la última temporada una de las protagonistas entra en un protocolo de inhibidores de proteasa y bueno, y ahí se visualiza todo esto que les estaba contando. Pero si tienen la posibilidad de verla, se las recomiendo. Seguimos avanzando en lo que es la historia y llegamos hasta el año 2002, donde aparecen los test inmunocromatográficos rápidos que me permitían un diagnóstico en 30, 40 minutos y fueron muy útiles y siguen siendo útiles más que nada para lo que es estas pruebas de tamizaje, testeo masivo y para los accidentes laborales u ocupacionales. En el año 2006 ya entramos en la era de la coformulación, es decir, dejamos atrás ese cóctel, progresivamente se fueron añadiendo antirretrovirales nuevos, se fue simplificando el esquema, ¿sí? Pacientes que pasaron de tomar 15 a tomar 10, a tomar 8. Yo recuerdo cuando empecé la residencia de clínica en el Hospital Eva Perón, allá por el año 2008, los pacientes que internábamos con VIH, con un diagnóstico que ya estaba en etapa SIDA con algún oportunista, todavía recuerdo que se iban a la casa tomando entre 5 y 6 comprimidos, todavía año 2008, pero bueno, también recuerdo que en el año 2011, cuando empiezo a hacer mi residencia de infectología, ya estaba muy arraigado y muy afianzado el uso de atripla. Recuerdo acá que en Argentina entre el 2009 y 2010 se empezó a difundir el uso de atripla, que era una coformulación de 3 drogas en un solo comprimido diario, y eso generó un impacto en la adherencia tremendo, chicos, tremendo, porque imagínense la cabeza de una persona que hacía 10, 15 años que estaba infectada y que había pasado por toda esa etapa del cóctel y de tragar 15 pastillas a tomar una sola, fue algo genial. En el año 2007 aparece una de las familias más nuevitas de droga, que son los inhibidores de la integrasa, que hoy en día son pilar fundamental del tratamiento antirretroviral en todo el mundo, ni hablar en países de primer mundo, pero acá también, ya en el medio hospitalario, siempre tratamos de
coformular los tratamientos e incorporar siempre algún inhibidor de la integrasa, porque son drogas muy potentes, con una alta barrera genética. Eso quiere decir que el virus tiene pocas chances de desarrollar mutaciones a los inhibidores de integrasa, y además son muy bien toleradas, ¿sí? Tienen pocos efectos adversos y pocas interacciones, lo que las diferencia de alguna manera del resto de los antirretrovirales. Eso ya lo vamos a ver. En el año 2012, otro suceso histórico, que es el famoso paciente de Berlín, Timothy Brown, que se cura, paciente que había desarrollado una leucemia, se hace un trasplante de células madre y recibe del donante una mutación en un gen delta que codificaba por decirlo de alguna manera, un cambio estructural en el receptor CCR5, que es el que usa el virus para incorporarse a la célula, al CD4. Entonces, de alguna manera, el paciente se hace inmune al VIH y logra curarse, logra erradicar por completo el virus de su cuerpo y negativizar las serologías. Estamos hablando, chicos, de un paciente que sobrevive a un trasplante de médula ósea. O sea, estamos hablando de una situación extrema que no es aplicable en la práctica ni a gran escala. Pero bueno, fue algo anecdótico que hizo posible o abrió la puerta a la posibilidad de pensar en una cura, no solamente funcional, sino también en una cura definitiva. También en ese año se empieza a usar Truvada, que es tenofovir emtricitabina, para la profilaxis preexposición. Sobre todo la usaban pacientes con conductas de riesgo, pacientes sobre todo adictos a drogas o pacientes sobre todo que se dedicaban al trabajo sexual. Y también está muy afianzado y arraigado en la comunidad LGTB de Norteamérica y de algunos países de Europa, sobre todo Reino Unido, España y Francia. Si seguimos avanzando en la historia, ya en el año 2013 empiezan los estudios sobre biterapia. Es decir, yo cuando les nombro el atripla, en el año 2006-2007, estábamos hablando de una pastillita que tenía 3 drogas. Acá en el año 2013 ya se empieza a pensar en sacar una de esas drogas y tratar al VIH solamente con 2 antirretrovirales. De hecho, uno de esos estudios fue impulsado por la Fundación Huésped de Pedro Camp. Y ahora vamos a ver qué pasó con esto. En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud, a través de la rama ONU-SIDA, pone como objetivo para una potencial erradicación de la pandemia este famoso objetivo de 90-90-90. ¿Qué significa esto? 90% de los pacientes diagnosticados, 90% tratados y 90% indetectables. En el año 2016 se publica oficialmente que todo paciente con carga viral indetectable no tenía posibilidades de contagiar a otra persona por cualquier vía, sea sexual, sea sanguínea. Entonces, eso también abre una bisagra en lo que fue la forma de concebir esta enfermedad. No solamente, digamos, y de alguna manera contribuyó también a bajar un poco el estigma, no del todo, el impacto fue bastante modesto para mi gusto, porque hay cierto escepticismo todavía, pero bueno, se empezó a pensar en la posibilidad de que una mujer pueda quedar embarazada por una vía natural, sin necesidad de hacer una inseminación artificial, lavado de esperma, por miedo a que haya cierta carga viral en el semen del hombre. También las parejas homosexuales se relajaron un poco, sobre todo las parejas serodiscordantes. Pero bueno, esto hay que tomarlo con pinzas porque tampoco queremos que esto sea concebido como una forma de dejar de usar el preservativo en la práctica diaria, porque de eso sabemos que viene de la mano un aumento exponencial de otras ETS. Como estamos viendo ahora, como les dije la clase pasada, con la sífilis, por ejemplo. Eso deriva de que perder el miedo al VIH, dejar de usar el preservativo y contagiarse con otras ETS. En el 2019, segundo caso de paciente curado, el paciente de Londres, que fue un proceso exactamente muy parecido a lo que fue el de Timothy Brown. Timothy Brown falleció creo que el año pasado o el anteaño.
pero no de complicaciones porque tuvo una recidiva de su leucemia. Y este paciente pasó por lo mismo, ablación, trasplante de médula y erradica por completo el virus del cuerpo. Llegamos hasta la actualidad donde definitivamente, sobre todo en Europa, se empieza a usar esa biterapia que les menciono acá, que empezó a estudiarse en el año 2013. Ya tenemos drogas coformuladas disponibles comercialmente, como Dovato, que es dolutegravir lamivudina, Juluca, que es dolutegravir ripivina. Fíjense que siempre hay un inhibidor de integrasa metido ahí. Y en la actualidad yo también lo uso en la práctica diaria. Tengo pacientes a los cuales he empezado un tratamiento en AI porque tienen carga viral bajita. En general hay que tratar de que no tengan, por ejemplo, más de 100.000 copias de inicio. A veces se puede empezar con una terapia triple, esperar 6 meses hasta que estén indetectables y después simplificar el esquema y rotar a biterapia. Ya lo vamos a ver más adelante, pero está bueno y funciona. Tengo varios pacientes en biterapia con dolutegravir y lamivudina. Acá el Dovato coformulado no se comercializa, pero bueno, ellos toman 2 comprimidos, uno de Dovato, uno de dolutegravir y uno de lamivudina, y la verdad que excelente adherencia y están súper contentos con el tratamiento. Resumiendo, actualmente hay casi 40 millones de infectados, 75 millones desde que empezó la pandemia ya, inicios de la década del 80. Fíjense lo que es el desastre que sigue haciendo esta epidemia en África, donde se estima que más de 6.000 mujeres se infectan por semana. Acá hay una tasa muy alta de transmisión heterosexual, distinta a la de, por ejemplo, otros países, por ejemplo, de Europa, donde todavía es un problema importante en lo que es la comunidad LGTB. Se vio con todo el avance de los tratamientos un descenso bastante importante de la mortalidad, con prolongación de la sobrevida. La tuberculosis, lamentablemente, sigue siendo la principal causa de muerte asociada a complicaciones de SIDA. Fíjense, por ejemplo, lo lejos que estamos de esa meta planteada por UNOCIDA. Del 90-90-90 estamos en 79, 62 y 53. Entonces, tenemos un largo camino por recorrer todavía. Lamentablemente, más allá de todo lo que les dije, de indetectables igual a intransmisible, de todo lo que es la concientización y la inclusión, todas las leyes sociales, todavía vemos que sigue siendo un problema de las minorías, hoy año 2021. Bien, vamos a hablar entonces muy brevemente de lo que es la fisiopatología, porque es algo bastante denso y no quiero que se les genere confusión. Justamente el otro día una colega me preguntaba, digamos, ¿cuál es la real tasa de transmisibilidad del VIH? Yo lo que les puedo decir, por ejemplo, es que el VIH es mucho menos contagioso que el virus de la hepatitis B, mucho menos infectivo que el virus de la hepatitis B. Y la posibilidad de que en una relación sexual ocasional no protegida una persona contagie a otra es baja. Pero eso depende de un montón de factores que juegan en el momento de la relación sexual. El principal factor es siempre la carga viral de la fuente infectiva. No es lo mismo una persona que tenga 10.000 copias que una persona que esté en estadio SIDA y tenga 10 millones de copias. También el tipo de relación sexual, sea sexo vaginal, sexo anal, el grado de traumatismo que haya en la mucosa, por ejemplo, también la posibilidad de coinfectarse con otras ETS, como veíamos en la clase pasada, con sífilis, clamidia, gono, herpes, que son virus y bacterias que per se lesionan la mucosa y favorecen la entrada del VIH. Entonces es algo que no podemos estimar de modo uniforme y preciso, pero dentro de lo que es el terreno de las relaciones sexuales, que es la principal vía de contagio, y lo seguirá siendo, la transmisibilidad es baja. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente se infecta y ese virus queda latente en la mucosa del tracto genital, anal, durante 3 o 4 días, donde ahí vemos que las células dendríticas son las primeras que se infectan, ¿sí? Acá vemos un punto de corte, esas horas, esas golden hours,
en las que tenemos tiempo de actuar mediante lo que es la profilaxis post-exposición. ¿Sí? Porque ese es el tiempo que nosotros tenemos para que el paciente empiece con los antirretrovirales para evitar que el virus pase de la mucosa a sangre. Ya cuando el virus, chicos, hace la viremia, cuando alcanza sangre, la cinética de replicación del virus es muy agresiva, sobre todo en la infección aguda, en el síndrome retroviral agudo. Es muy difícil de controlar y ya cuando alcanza el ganglio linfático, el reservorio, ya es un camino sin retorno. Ahí ya estamos en presencia, lamentablemente, de una enfermedad incurable que va a cronificarse. Entonces recuerden esa franja que tenemos para actuar, que los libros hablan de horas, pero yo les diría que hasta 3, 4 días realmente vale la pena hacer profilaxis por exposición. Después se verá si el paciente se infecta, se verá qué se hace, pero vale la pena prolongarlo hasta 3 o 4 días. Entonces, hoy en día ya no concebimos más al VIH como una enfermedad infecciosa, sino también como una enfermedad inflamatoria. La englobamos dentro también de lo que es las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes. ¿Qué pasa esto? La infección aguda, el principal sitio de replicación del VIH, el principal sitio al inicio, va a ser la mucosa del tracto gastrointestinal, ese famoso tejido linfoide asociado a mucosas, el GALT. Ahí se produce un nadir muy masivo, nadir sinónimo de descenso, un nadir muy masivo, una pérdida, una depresión tan importante de los linfocitos CD4 de la mucosa del tracto gastrointestinal, que el paciente de por vida va a quedar con una inmunodepresión de la mucosa del tracto gastrointestinal. Entonces, al perderse esos linfocitos de la mucosa, de forma crónica van a traslocar del medio intestinal intraluminal, o sea, del intestino a la sangre, productos bacterianos, antígenos bacterianos, lipopolisacáridos de la pared de las bacterias, que van a condicionar un estado de inmunoactivación crónica o de microinflamación crónica. ¿Sí? El paciente ni se va a enterar, pero eso es lo que condiciona a largo plazo, siempre también dependiendo del estilo de vida del paciente, la aparición a 20, 25, 30 años de esas famosas enfermedades inflamatorias crónicas, como les dije, eventos cardiovasculares, síndrome metabólico y enfermedades neoplásicas no definitorias de SIDA, como por ejemplo un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas. Eso se vio que en pacientes no tratados o tratados tardíamente, que ya llegan al diagnóstico con un estatus inmunológico pésimo y que es difícil recuperarlos inmunológicamente, llegan con este tipo de complicaciones. Pueden llegar con una infección oportunista, pero muchos también de ellos llegan con esto, con enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces recuerden que el enfoque del paciente con VIH tiene que ser multidisciplinario y no orientado solamente a tratar la infección por el virus per se. Este es un resumen del riesgo, fíjense, esto está en el apunte de todas maneras, pero la transmisión vertical y la transfusión de sangre, que ya hoy en día con los controles ya ha quedado prácticamente obsoleto, y dentro de las prácticas sexuales, el sexo anal receptivo, tanto por parte de la mujer o del hombre, es la práctica sexual más riesgosa, sobre todo si es con eyaculación. Como les dije, va a depender muchísimo de la carga viral que tenga la fuente infectiva y qué es lo que pasa cuando el paciente se infecta. Tenemos una etapa aguda de la infección, después del síndrome retroviral, que puede ser asintomático o no, que dura más o menos 6 meses. Entonces, fíjense que acá la carga viral va a aumentar muchísimo y progresivamente se van a perder linfocitos CD4 que después se van a recuperar. Llegado los 6 meses, se alcanza cierto equilibrio entre lo que es la producción de nuevos viriones del VIH
con la cantidad de linfocitos CD4 que se van perdiendo y se van produciendo. Ese estado de equilibrio se llama set point viral, que es de alguna manera lo que marca el límite entre la infección aguda y el pasaje definitivo a la cronicidad. Y cada paciente va a tener su set point en particular. Por ejemplo, si fulano se infecta, va a salir del set point con 800 CD4 y 10.000 copias. Si Mengano se infecta, puede salir con 3 millones de copias y 300 CD4. Entonces, cada sistema inmunológico resuelve de determinada manera la infección aguda. Esto es individuo dependiente. No hay una forma de estimarlo. Pero lo que sí se demostró en teoría es que dependiendo de cómo la persona resuelva la infección aguda, eso va a determinar cuán rápido va a progresar a SIDA, ¿sí? Si tenemos pacientes que tienen un set point viral pésimo, probablemente sean progresores rápidos y en un periodo de 2, 3, máximo 4 años empiecen a desarrollar las primeras manifestaciones de SIDA, de infecciones oportunistas y otro tipo de marcadores. Hay pacientes que hacen una respuesta inmunológica excelente al virus y son los progresores lentos o también llamados progresores a largo plazo o un pequeño grupito, ¿sí?, se llama Elite Controller. Esto representa el 1% de la población infectada por VIH. Son los pacientes que se usan en los estudios científicos y son aquellos que se han infectado pero han desarrollado una inmunidad natural y funcional al virus. Entonces, ¿qué pasa? Ellos manejan la infección, tienen cargas virales indetectables sin necesidad de tratamiento antirretroviral. Es decir, el cuerpo se encarga de mantener la indetectabilidad y son pacientes que a lo mejor hace 10, 15 años que están infectados y no han desarrollado ninguna manifestación. Y de hecho manejan recuentos de linfocitos CD4 normales o a veces superiores a los de la población general. El promedio, como ahí les puse, que tarda un paciente en progresar de infección aguda a SIDA es entre 8 a 10 años. Siempre esto va a depender también del estilo de vida que lleve ese paciente. Si es una persona que tiene hábitos nocivos, si fuma, si se droga, si es sedentario, obeso, si es tabaquista, si toma alcohol, bueno, probablemente esa progresión sea mucho más rápida. Entonces, la prima infección habitualmente se comporta como un síndrome gripal que dura más que lo habitual, ¿sí? Una gripe que en promedio puede durar una semana. Sospéchenlo cuando vean síntomas gripales o pseudogripales en pacientes más allá de los 15 días, 20 días, ¿sí? O un síndrome tipo mononucleosiforme. En general, suele manifestarse con fiebre, cefalea de intensidad variable, con poliadenopatías, que muy parecido también a lo que pueden ser una endémica, salvo por las poliadenopatías. Algunos pacientes hasta en un 40-50% pueden hacer un exantema en tronco y ya faringitis, que puede tener un exudado. Ya si el síndrome, si la primoinfección o el síndrome retroviral agudo es muy sintomático y se prolonga varias semanas, producto de la inmunodepresión y de la depresión linfocitaria masiva de las mucosas, el paciente desarrolla diarrea crónica, puede desarrollar úlceras orales y genitales, y en algunos casos meningitis, que puede ser aséptica por el propio VIH o manifestarse con alguna infección oportunista, por ejemplo, una meningitis criptocóxica o una neumonía por neumonitis giroesi o por una candidiasis orofaringia. En este periodo, las posibilidades de contagio son extremas, son altísimas, ¿sí? Ahí, como les dije, lo que veníamos hablando un poquito, son pacientes que al inicio manejan millones de copias y después cada organismo va resolviendo el proceso infeccioso como puede hasta alcanzar el set point viral y comportarse como un progresor a mediano, corto o largo plazo. Bien, diagnóstico, ¿sí? Esto es obviamente importante que lo recuerden porque les puede pasar en una guardia, en un consultorio.
Siempre hacer asesoría, obviamente, pre-post-test, garantizar la confidencialidad, preguntarle al paciente por qué viene a hacerse el estudio, tratar de anticiparnos a un posible diagnóstico. Si hay muchas personas que se van a testear y que ya sospechan que pueden llegar a estar infectados o que la posibilidad de estar infectados es muy alta. Y después vamos a tener escenarios recontravariables que ya los vamos a ver. Está bueno ofrecerlo también siempre como control de salud, a cualquier edad, chicos, porque hay personas de 60, 70 años que siguen teniendo vida sexual, e inclusive, como les puse ahí, no subestimar al adulto mayor, porque al día de hoy el uso del preservativo no está muy arraigado o muy afianzado en la población de adultos mayores. He tenido pacientes con PAMI que están infectados. En todo episodio de ETS, de más está decir, siempre solicitar serologías virales completas, tanto para VIH como para virus B. Y recuerden esto también, todo paciente joven con un evento cardiovascular, sobre todo algún síndrome coronario, una crisis hipertensiva, una ACV, descartadas las otras causas, pero si pensamos en lo que comentábamos en las diapos anteriores, de concebirlo como una enfermedad proinflamatoria, está bueno que si tiene un paciente joven con un evento isquémico, coronario o de otra índole, pidan también serología para VIH. El intervalo en el que tarda una prueba de ELISA de cuarta generación en positivizarse oscila entre las 2 y 4 semanas. En general, ya a las 2 semanas, la mayoría de los ELISAs suelen ser positivos. Acá vamos a hacer el diagnóstico con 2 ELISA de cuarta generación, más una PCR. El Western blot es algo que no se usa, lo van a leer, pero es una prueba confirmatoria que ya quedó obsoleta porque el diagnóstico se confirma con PCR. Van a ver que muchos pacientes, sobre todo, digamos, siempre piden, si el primer ELISA es positivo, piden, se solicita segunda muestra. A veces puede pasar que el paciente se da cuenta, o a veces lo llaman del laboratorio y le dicen, mira, pasa que la muestra fue insuficiente, necesitamos sacar de más sangre para corroborar los resultados. Independientemente de eso, chicos, genera una ansiedad tremenda en cualquier ser humano. Y ya en general con 2 ELISAs ya se larga la prueba de PCR y en general ya también se larga lo que es el dosaje de la carga viral y el recuento del linfocito CD4 como para ir ganando tiempo. Bien. Siempre que nos encontremos frente a un diagnóstico, entonces antes de iniciar el tratamiento antirretroviral y las eventuales profilaxis, vamos a pedir la carga viral basal y los CD4. Esto es fundamental. Cualquier obra social y en el medio público también se pide siempre esto de entrada para otorgar el tratamiento antirretroviral y esto también va como parte de la ficha de denuncia epidemiológica. Estos son los estadios que deben estar familiarizados con este cuadro. Recuerden que siempre tenemos un aspecto del SIDA relacionado con lo clínico y un aspecto relacionado con lo bioquímico, es decir, con la presencia de enfermedades marcadoras de SIDA y también directamente relacionado con el recuento de CD4. Pero me gustaría, por ejemplo, que presten atención a esto. Siempre es importante prestar atención no solamente al valor absoluto de CD4, sino al valor relativo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ustedes saben que el porcentaje de CD4 es un porcentaje, un valor relativo del recuento total de linfocitos. Si el paciente tiene 8.000 linfocitos y me informan un recuento de 350 CD4, fíjense que caería dentro del estadio 2 si no tiene alguna oportunista. Pero si en porcentaje me informan 10%, ya es SIDA, chicos. ¿Sí? O sea, por porcentaje absoluto no, pero por porcentaje relativo estamos frente a la presencia, por más que el paciente esté asintomático, de un paciente que desde el punto de vista bioquímico tiene un nivel de inmunodepresión lo suficientemente severo como para ser caracterizado como un paciente con SIDA. ¿Está? Recuérdenlo. Ahora bien, entramos en la parte más intensa de esta charla y quizás la más difícil para muchos, que es la de dar un diagnóstico.
nosotros nos paramos y nos sentamos frente a un paciente con un nivel de vulnerabilidad extremo para decirle que su test de ELISA es positivo y que está infectado por VIH. Esto es todo lo que va a pasar por la cabeza de un paciente, ¿sí? Todas las etapas por las que puede ir pasando, algunas van a durar más o menos. Temor, tristeza, ira, culpa, vergüenza, negación. Nos vamos a encontrar, chicos, con un montón de escenarios, con un montón de reacciones, con un montón de seres humanos que ya vienen con una mochila, con un bagaje existencial, con una historia de vida con la cual tenemos que ser lo más empáticos posibles, ¿sí? De esto ahí quiero rescatar más lo que es el miedo. ¿Y cuáles son los principales miedos que surgen al momento de un diagnóstico? La vida sexual, que sabemos que es fundamental para cualquier ser humano. Si la persona estaba en pareja, ¿cómo va a ser el impacto de ese diagnóstico en la pareja? O si, digamos, si esto surgió de una relación con un tercero o si un miembro de la pareja infectó a otro. El miedo al develamiento, sí, a que alguien se entere, y obviamente el miedo, lamentablemente, siglo XXI, todavía a la discriminación y estigmatización en cualquier entorno social, sea familiar, laboral, de amigos, etc. Por esto va a empezar a pasar una persona y otras cosas que van a ir surgiendo son, primero es cómo se lo comunica a la pareja o, por ejemplo, si está iniciando una relación nueva, lo contamos de entrada, lo contamos más adelante. El miedo al rechazo, chicos, es tremendo, ¿sí? Eh, Ni hablar de lo que es cuando hay una pareja discordante, es todo el tema del miedo al contagio, es ese fantasma que no hay que llevarlo a la cama y no hay que llevarlo a la vida sexual de la pareja. Eh, Esto también, el prejuicio de la promiscuidad, siempre asociar, bueno, tenés VIH, sos promiscuo. No, chicos, son todas cosas que nosotros como profesionales nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿sí? Tenemos que disociarnos de eso porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido prejuiciosos y lo seguimos siendo. Eso también, ¿sí? Si se puede formar una familia, si se puede tener hijos. Bien, ¿cómo es el impacto en el trabajo? Acá, chicos, quiero hacer eh, un paréntesis porque me pasa en la consulta que veo muchos controles ocupacionales o laborales donde se pide serología para enfermedades de transmisión sexual sin consentimiento del paciente, ¿sí? Le hacen BRL, hepatitis, VIH y no le preguntan ni siquiera qué le van a hacer. Y sabemos que por la Ley Nacional del SIDA, este testeo es confidencial. Y es un testeo que hay que hacer con consentimiento informado si es parte de un control de salud. Entonces, cuando me encuentro con estas situaciones, trato de educar un poco a los trabajadores, sobre todo me pasa con trabajadores de industrias, eh, que me llegan a la consulta, no sé, a lo mejor porque le dio una BRL en título medio bajito, y trato de educarlos y decirles que cuando en el próximo control laboral pregunten qué me van a pedir, qué van a analizar, y se pueden negar tranquilamente a ser testeados para ETS, ¿sí? Se pueden negar tranquilamente y si acceden, tienen que garantizarle la confidencialidad de la prueba. Otra cuestión que aparece es el miedo al tratamiento, porque uno se encuentra con pacientes que han visto en películas con el impacto, sobre todo las drogas más viejas, y sobre todo por cuestiones estéticas relacionadas con la lipodistrofia, la hipotrofia, que ya no se ven con los tratamientos nuevos, ¿sí? Esa idea del paciente con SIDA, adelgazado, caquéctico, que impresiona recontra enfermo. Eh, pero bueno, eso también es un miedo que hay que desterrar de entrada. Pacientes que a lo mejor se van de viaje, de vacaciones, ¿sí? Son todas cuestiones que les voy tirando, que pueden surgir en una práctica y que
no hay una escuela, chicos, para esto. La facultad no nos prepara para esto, para dar este tipo de diagnósticos. Entonces uno también usa recursos personales que trae de su propia historia, ¿eh? Y también de cómo fue educado. ¿Por qué? Porque como les puse ahí, el diagnóstico de VIH es una bisagra, es una inflexión en la vida de una persona. Es algo muy potente, quizás equiparable con el diagnóstico de un cáncer, pero que sabemos que hoy en día no se compara, chicos, tener VIH con tener cáncer hoy en día. ¿Sí? 1000 veces preferible tener VIH que tener cáncer. Porque estamos hablando de una enfermedad crónica, tratable, con un pronóstico de vida similar al de la población cero negativa. Entonces, como les dije, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones, personas que se esperaban el diagnóstico, personas que no, personas de clase alta, media, baja, hombres heterosexuales, homosexuales, trans, mujeres, adolescentes, ancianos. Es mucho, chicos, es muy complejo y esto también, esta cancha se las va a dar la práctica, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, con el nivel socioeducativo, con la religión, con la historia familiar. Eh, lo que yo veo, por ejemplo, en la práctica diaria es que todos los pacientes pertenecientes a la minoría LGTB, o los gays sobre todo, están mucho más familiarizados con este tipo de patologías o diagnósticos. Del mismo modo también que lo he visto en clases sociales bajas, donde a lo mejor los pacientes tienen algún conocido que tiene VIH. Eh, entonces, la enfermedad está más internalizada en la vida social, más naturalizada, y quizás el prejuicio es menor en este tipo de grupos sociales. Distinto, por ejemplo, si nos encontramos a un paciente inmerso en una familia súper ortodoxa, conservadora, religiosa, castradora, y ahí ya nos encontramos con un escenario un poquito más desfavorable. Pero bueno, es cuestión de ir puliendo recursos, ¿sí? Sumamente importante ser empático, no ponerse en modo juez, y las prioridades al momento del diagnóstico, yo acá les puse en rojo, cuando nosotros le vamos a decir a un paciente que tiene VIH. Creo que lo que he visto es que la principal incomodidad la genera el silencio. Son personas que a lo mejor se van a quedar con la mirada fija, o que se van a largar a llorar, o que se quedan callados. Y el silencio a nosotros como profesionales nos incomoda, creo que a cualquier ser humano, en este tipo de situaciones. Y muchas veces, de modo casi reflejo, tendemos a tapar ese bache de silencio diciendo cualquier pavada, chicos, lo primero que nos sale. Y a veces es preferible acompañar con el silencio. A veces es preferible no decir nada. Y si tengo que abrazar al paciente, chicos, abrácenlo, ¿sí? Olvídense por un segundito que son médicos y pónganse al nivel de ser humano con ese paciente. ¿Mm? Hablen de modo sencillo, no los abrumen con información, no usen lenguaje técnico, no digan carga viral, CD4, esto, que lo otro. Prefiero que digan cantidad de virus en sangre, células de defensa, ¿sí? Por lo menos al principio, hasta que el paciente se vaya familiarizando con estos términos. Automáticamente decirle que de esto no se va a morir, que es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como como el hipotiroidismo, que va a tomar 1 o 2 pastillas por día y que si hace el tratamiento y se cuida va a tener una vida completamente normal. Enfatizar de entrada la importancia de la adherencia al tratamiento. Lo que a muchos pacientes les pasa es que esta bisagra que impronta el diagnóstico genera unos cambios muy profundos en el estilo de vida y en muchos pacientes muy positivos. Me ha tocado ver pacientes que después del diagnóstico de VIH dejan de fumar, dejan de tomar alcohol, bajan de peso, empiezan a hacer alguna actividad física, eh, entablan proyectos de vida, ¿sí? Se mudan, o generan, por ejemplo, un círculo de confianza muy, muy lindo con familiares, con amigos, se recuperan vínculos.
Pero bueno, como les dije, nadie nos prepara para esto. En resumen, chicos, esto, ¿sí? Como volver a escribir la biografía del paciente desde cero. Y yo creo que el principal logro que nosotros podemos tener con el paciente VIH es que después de un tiempo sea capaz de decir, sí, tengo HIV. O que el único momento en el que se acuerde que está infectado es cuando toma el antirretroviral, a la mañana, a la tarde o a la noche. Y que el resto del día se olvide de su enfermedad. A eso tenemos que apuntar, chicos, a internalizarlo y a que sea un aspecto más de la vida. ¿Sí? Bueno, ¿a quiénes hay que tratar? A todos. Todo paciente con diagnóstico de VIH se trata, se le ofrece tratamiento, obviamente. Recomendación a uno. Las guías más viejas primero hablaban de menos de 200 CD4, después menos de 350, menos de 500, y así fue corriendo. Hasta el día de hoy, por más que tengan buen nivel de CD4 y carga viral baja, se tratan todos los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Sí? Obviamente, suprimir la replicación viral. Estamos frente a un paciente, o si tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico en un síndrome retroviral agudo, que es el proceso, la parte de la infección en el que se produce la principal entrada a los reservorios virales, que son el sistema linfático, el sistema nervioso central, y empezamos el tratamiento rápido, vamos a garantizar que esos reservorios sean mínimos, mínimos. Y el paciente va a andar muy bien. Obviamente una cuestión epidemiológica que es cortar con la transmisión, evitar la progresión y el deterioro, ya sea clínico, y preservar la inmunidad de ese paciente. ¿Sí? El principal objetivo es garantizar que el paciente esté indetectable por el resto de su vida y con una inmunidad lo más cercana a la normalidad. Expectativa de vida hoy en día similar a la de la población seronegativa, chicos. Algunos trabajos o modelos matemáticos hablan de más o menos 2 años, pero fíjense de ser una sentencia de prácticamente muerte a fines de la década del 80, 90, mi paciente que le decían palmadita en la espalda, vení cuando te sientas mal, cuando te estés muriendo, a nada, a esto, a ya tener pacientes que hace más de 30 años que están infectados y que andan excelente. Este es cuando les dije allá, año 2016, cuando de este estudio surge que todo paciente con carga viral indetectable no contagia, no tiene posibilidades de transmitir, surge de un famoso estudio que es el estudio Partner, que se hizo inicialmente en pacientes hetero y homosexuales, parejas cero discordantes, y fíjense el número de eventos de transmisión, cero, cero chicos. Todas las vías sexuales, coito anal, vaginal, sin preservativo, con eyaculación. Y vuelvo a la diapo previa, perdón. Este estudio después se replicó en un subgrupo de pacientes homosexuales, que obviamente tienen la práctica de más riesgo, que es el sexo anal, sin preservativo, y dentro de esa replicación del estudio, que se prolongó 2 años más, hubo 10 contagios. Cuando se hace un estudio genómico del virus, ¿sí? Se dieron cuenta que era que la persona seronegativa que se había contagiado con un virus distinto al de su pareja. Entonces, estamos hablando de una tercera persona involucrada en el contagio, y no que la fuente había sido la pareja estable. Bueno, esto, chicos. Screening inicial. Recuerden 4 aspectos fundamentales: un laboratorio de rutina completo, laboratorio hepático, función renal, orina, un perfil lipídico basal también, una glicemia, para ver dónde estamos parados desde el punto de vista metabólico, serologías completas. Pidan todo, chicos, pidan para ETS, citomegalovirus, Epstein-Barr, monotest, todos los herpes que puedan pedir, pídanlo. Toxo, mientras más completo, mejor. Screening para TBC, si tengo la posibilidad de hacer una PPD, plaquita de tórax, también un interrogatorio epidemiológico.
¿sí? Y vacunar. Y todas las vacunas, chicos, todas las que puedan ponerle a un paciente con VIH, pónganselas. Inclusive hay un temita con el tema de las vacunas a virus vivos atenuados, ¿sí? Triple viral, fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Y se sabe que si el paciente tiene carga viral indetectable y más de 200 CD4 y no tiene un pobre estatus inmunológico, se comporta como un individuo inmunocompetente. Entonces no vamos a ver ningún efecto adverso en una vacuna de virus vivos atenuados en un paciente con un buen nivel de CD4. Así que pueden vacunarlos tranquilamente. Si existe la posibilidad, esto es recomendación a uno, en primer mundo se hace, pero si existe la posibilidad, hacer un test de resistencia inicial para ver dónde estamos parados, para ver qué tipo de cepa infectó al paciente. Si bien la tasa de resistencia comunitaria de las cepas de VIH que circulan en Argentina son bajas, si hay mutaciones entre el 10 al 15%, más que eso no somos África, donde hay tasas de resistencia hasta el 40%, entonces ahí sí es obligatorio, casi obligatorio de rutina diría, hacer un test de resistencia, pero la mayoría de las obras sociales se hacen los SOTAS y no los autorizan de entrada. Pero bueno, y estas son las 4 principales familias de drogas con las que contamos actualmente para el tratamiento de la infección por VIH. Inhibidores nucleócidos, no nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa e inhibidores de integrasa. Fíjense que yo les puse una listita donde no son muchos. En rojo les puse Favirenz, Lopinavir, Raltegravir, que son drogas que ya están como dejándose de lado, entrando en desuso. Son drogas que andan bien, pero que bueno, que han sido reemplazadas con el transcurso de los años por otras drogas más eficaces y con menos efectos adversos. La mayoría de estas drogas se comercializan solas o coformuladas. Todas se pueden coformular. Y el ritonavir que se los puse ahí, que per se no es una droga con actividad antirretroviral, sino que es una droga que actúa como booster o potenciador del resto de los inhibidores de proteasa. ¿Cuál es la gran diferencia? La barrera genética. ¿Sí? Las dos primeras familias tienen una barrera genética baja. ¿Qué es la barrera genética? Es la cantidad de mutaciones que una determinada cepa tiene que acumular para ser considerada como resistente a esa droga o a esa familia de drogas. Algunas mutaciones puntuales, como por ejemplo a la lamivudina, la M184B, suelen generar una resistencia cruzada a otras drogas de la misma familia. O inclusive hay mutaciones puntuales que de entrada generan una resistencia completa a todas las otras drogas. Eso lleva tiempo, eso en general surge de pacientes que han tenido una pésima adherencia, que tienen abandonos frecuentes del tratamiento, que no vienen a los controles. O sea, realmente el que anda mal es porque elige andar mal. Estamos hablando de pacientes de entornos muy vulnerables, de pacientes por ahí en situación de calle o de clases sociales bajas o con problemas de adicciones o entornos familiares y de parejas muy conflictivos. Me pasó, por ejemplo, una vez de un paciente, un reo, un preso, eh, que lo traían y me acuerdo que no lográbamos negativizar su carga viral y el flaco, bien, más allá del delito que había cometido de su condena, era agradable en la consulta eh, y siempre estaba el oficial, venía esposado, y un día lo hice salir al oficial y el oficial no quería. Le digo, espérame afuera un ratito, total, está esposado, nunca es agresivo en las consultas. Se me ocurrió preguntarle si le daban la medicación todos los días y me dijo que no, que había días que se olvidaban de darle la medicación. Entonces, tristemente era un paciente que hacía fracasos terapéuticos porque eh, no presentaba digamos, una adherencia, eh, digamos,
como decíselo, no era una persona que no adhería voluntariamente, sino que era parte de un sistema que funcionaba mal. Y las drogas de abajo son las que tienen una barrera genética alta, donde el virus necesita acumular muchas mutaciones durante un periodo muy largo de tiempo para ser consideradas como resistentes. De hecho, por ejemplo, para los inhibidores de integrasa hay muy pocas mutaciones reportadas. Como les dije, son drogas recontrapotentes. Entonces, ¿cuáles son los esquemas habituales? Siempre el pilar del tratamiento es combinar dos inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, ya ahora época de biterapia, con uno es suficiente. Pero bueno, si usábamos dos, combinarlo con un inhibidor nucleósido, o con un inhibidor de proteasa, o con un inhibidor de integrasa. Ya el efavirenz, sáquenlo, ya usamos doravirina, rilpivirina. Atazanavir también se está dejando de usar en el entorno hospitalario, ya se usa más darunavir. Y bueno, de los inhibidores de integrasa se usan todos, combinados con alguna de estas coformulaciones de inhibidores nucleósidos. Estos son los nombres comerciales. Recuerden que el Truvada también se usa para profilaxis preexposición. Las drogas, insisto, esto es un esquema tradicional, ahora ya entramos en la era de la biterapia, pero bueno, coformulados con 3 drogas, las marcas comerciales más conocidas son estos, están todos disponibles en nuestro país, se usan todos, en la mayoría de las obras sociales los autorizan. Una de las últimas que entró al país es del trigo, que es la última, que tiene como inhibidor de no nucleósido la doravirina, que es muy buena, que ya está reemplazando progresivamente al efavirenz. Pero bueno, son drogas que salen 70, 80 lucas y las obras sociales están obligadas a autorizar. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Esto es anecdótico. Lo nombro porque son drogas que ya ni se usan, silobudin, efavirenz, lopinavir. Tenofovir sulfumarato, acá hago una salvedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tenofovir? Tenofovir fumarato es una droga que se usó durante mucho tiempo y que presentaba como principales efectos adversos la nefrotoxicidad de la osteopenia. Tratamientos prolongados y sobre todo si el paciente tenía alguna nefropatía de base o alguna osteopenia de base, como una osteoporosis, si eran pacientes de edad avanzada, o a lo mejor pacientes con una nefropatía diabética, hipertensiva, donde el tenofovir, la terapia prolongada, contribuía a acelerar el daño renal y a generar un síndrome Simil-Fanconi. Hace unos años se fabrica una molécula análoga, se descubre una molécula análoga que es el tenofovir lafenamida y que progresivamente fue reemplazando al tenofovir fumarato en la mayoría de las coformulaciones actuales. Ahora, dicho esto, si retomamos la pregunta de su compañera de los reportes de efectos adversos post-comercialización de la Cipro, bueno, acá les quiero reportar a modo personal efectos adversos post-comercialización de tenofovir lafenamida que vengo viendo en pacientes míos de consultorio, en pacientes jóvenes a los que les he dado coformulaciones, una pastilla, que son 3 drogas en una, y una es tenofovir lafenamida. Y lamentablemente son pacientes jóvenes, con un estilo de vida relativamente saludable, y que me han aumentado tremendamente de peso. Tengo un paciente que me aumentó hasta 10 kilos. Y era un flaco que iba al gimnasio y que se cuidaba y que se me deprimió porque realmente el pibe me decía, fui a la nutricionista, me mato haciendo ejercicio, trato de cuidarme lo posible, pero no logro bajar de peso. Y sumado a eso, tanto él como muchos pacientes hacen un trastorno del perfil lipídico. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Producto de la masificación del uso de tenofovir lafenamida. Efectos adversos que a lo mejor en un grupo de estudio de pacientes muy pequeño, a partir del cual se aprueba el uso de esta droga, no se vio y que ahora estamos viendo, y les digo, lo veo ya a los 6 meses de que empiezan con el tenofovir. En parte, muchos pacientes tienen un pequeño aumento de peso, de 4 o 5 kilos, por ahí los inhibidores de integrasa también aumentan un poco, pero es muy modesto el aumento de peso. Ahora, con tenofovir lafenamida estoy teniendo una experiencia media fea,
y estoy tratando de cambiarlos a otras drogas y a algunos he vuelto a darles tenofovir fumarato. Pero porque sé que son pacientes que desde el punto de vista renal y osteomioarticular andan bien. Abacavir, que es una droga que se sigue usando todavía en coformulación en el Triumex sobre todo, no usarlo en pacientes que debutan en su infección con más de 100.000 copias, que tengan un riesgo cardiovascular elevado, es decir, una enfermedad cardiovascular filiada, y que tengan, esto es nivel de evidencia A1, dosar siempre antes de indicar abacavir el antígeno de histocompatibilidad B5701, porque si lo tienen positivo, pueden hacer hasta un cuadro de anafilaxia severa y morirse. Entonces, eso es contraindicación absoluta para usar abacavir. Por suerte, menos del 5% de la población es positiva para este antígeno de histocompatibilidad, así que se puede seguir usando. Favirenz, que ya entró en desuso, pero hay algunos pacientes viejitos que todavía toman a tripla que tiene Favirenz. Nunca darlo en un etil, en un paciente con trastorno psiquiátrico, ni adicto, porque justamente genera insomnio, pesadillas y aumento de la tasa de suicidio. Así que, cositas que hay que tener en cuenta. El atazanavir, da una ictericia, pero más que nada cosmética, bilirrubinas de 3, 4. Cuando me recibí de infectólogo, empecé a recibir pacientes tratados hace muchos años con atazanavir, que ya venían con ese régimen y pintaditos, amarillitos tipo Simpson. Unos pacientes que su entorno familiar o laboral no saben de su diagnóstico y siempre teniendo que dar explicaciones de qué te pasa, que tenés problemas en el hígado, que por qué estás amarillo. Y les simplifiqué el esquema, les volé la atazanavir y en unos meses se despintaron por completo y bueno, andaban chucho por la vida porque resolvieron su ictericia. Y los inhibidores de proteasa, ¿sí? Acá son drogas que todavía usamos darunavir, por ejemplo. Es un problemita usarlo en pacientes con síndrome metabólico, también al igual que el efavirenz, de riesgo cardiovascular elevado, porque generan insulinoresistencia, hiperglicemia, dislipemia. No tanto darunavir, pero los más viejitos. Esto ya no es un problema, pero yo trato de evitarlo. Entonces, fíjense que también en parte la elección del tratamiento antirretroviral es como el trabajo de un sastre, ¿sí? Un sastre que hace un traje a medida, ¿sí? Hay tantas cosas para recabar y para interrogar, datos que uno tiene que acumular para decidir cuál es el mejor esquema antirretroviral para este paciente en este momento de su vida, ¿sí? De acuerdo a lo que es, a lo que piensa, a sus hábitos, a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida en general, a sus horarios, ¿sí? Son todas cosas que siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Las interacciones, las más conocidas, son con todas estas drogas que son inductores del citocromo P450, la rifampicina es una porquería que interactúa con todo, algunos anticonvulsivantes, macrólidos. Yo, por ejemplo, pacientes que toman inhibidores de integrasa, les digo que traten de evitar sobre todo los multivitamínicos, tipo Supradin, los de Veroca, que muchos toman como si fuesen caramelos. Los ergotamínicos en pacientes que toman inhibidores de proteasa están absolutamente contraindicados porque generan esto, un cuadro de ergotismo agudo, que es una vasoconstricción severa de las partes sacras que muchas veces terminan en necrosis y amputación de las falanges distales de dedos de manos y pies. Me tocó ver 2 casos de ergotismo agudo, una vez cuando estaba rotando en el Hospital Fernández en Buenos Aires, una chica joven que estaba tomando Caletra, lopinavir, ritonavir, y no prestó atención, y era una chica que era migrañosa y se tomó un Migral, que sabemos que es un ergotamínico, y llega con esto a la internación. Bien, entonces, en general, la gran mayoría de los esquemas actuales son súper eficaces, logran una supresión virológica muy rápida, por ejemplo, con un inhibidor de integrasa, en un mes y medio, los pacientes ya están indetectables,
con los tratamientos más viejos a lo mejor demorábamos entre 4 a 6 meses en que los pacientes logren la indetectabilidad, y es importante enfatizar el tema de la adherencia. Fíjense, con una toma del 90% mensual de los comprimidos ya es suficiente para mantener la carga viral indetectable. Es decir, de 30 tomas, el paciente puede olvidarse como máximo 3. Va a seguir estando indetectable y no va a existir la posibilidad de que haya una generación de resistencia o una acumulación de mutaciones. Inclusive, se está viendo que, por ejemplo, con los inhibidores de integrasa, que son tan potentes que hasta con una adherencia del 70% ya sería suficiente para garantizar la supresión virológica. El primer control siempre con carga viral SD4 lo vamos a hacer al mes y medio de iniciado el tratamiento antirretroviral. Por ahí si son pacientes que debutan con SIDA y con millones de copias, podemos esperar un poquito más. Y después, una vez que el paciente alcanza la indetectabilidad, hay que decir, te veo 2 veces al año. Obviamente hay pacientes que vienen para las recetas, pero yo, pacientes que ya tengo tratados y que ya sé que tienen una adherencia óptima, les hago recetas para 3 meses, algunos para 6 meses, si vienen a verme la consulta, para un control clínico general, para pedir la carga viral de CD4 y algún laboratorio de control, nada más. Ahora, podemos tener 2 cuestiones acá. ¿Qué puede pasar? Un paciente que venía indetectable, si recuerden que la mayoría de los laboratorios tienen como límite de indetectabilidad entre 20 a 50 copias. La mayoría 20, esto es un poco viejito. Puede pasar que un paciente en un control hace un repique virológico y viene a la consulta horrorizado con un papelito que dice 130 copias. La muerte, o sea, se piensan que se les cae el mundo porque se ponen a googlear encima, Google es el peor enemigo, y dicen, el tratamiento ya no me está funcionando, estoy haciendo resistencia. Pará, calmate, no pasa nada. Vamos a hacer un interrogatorio exhaustivo de qué está pasando. Primero, ¿estás tomando toda la medicación? Sí. ¿Estás tomando alguna otra medicación que pueda interactuar con los antirretrovirales? No. Perfecto. ¿Te vacunaste recientemente en el último mes? Porque hay que dejar siempre pasar un lapso por lo menos de un mes entre la colocación de una vacuna y la carga viral, porque se ha visto que genera un pequeño repique transitorio y autolimitado y que no tiene ningún tipo de impacto en el tratamiento del paciente. No me puse vacuna. ¿Estuviste enfermo? ¿Estuviste resfriado? No. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un control en un mes y si eso vuelve a bajar hasta que esté indetectable, eso es lo que se llama blip. ¿Sí? Es un pequeño repique de la carga viral que no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico, virológico e inmunológico. Ahora, lo que puede pasar es que en el próximo control la carga viral empiece a aumentar. ¿Sí? Sigue aumentando. Capaz que de 130 copias, en el próximo control tiene 300 copias. Ahí estamos frente a la posibilidad de pensar en un fallo virológico, en que el paciente haya empezado a acumular resistencias. Y ahí tenemos la opción de esperar unos meses más, repetir una nueva carga, y si sigue subiendo hasta más de 1000 copias, pedir un test de resistencia. Pero hay que llevar tranquilidad al paciente y hay que decirle que no es nada que no se pueda solucionar. Bien, entonces, el test de resistencia lo pedimos siempre con más de 1000 copias y siempre el paciente tiene que seguir haciendo el tratamiento. Nunca debe abandonar el tratamiento cuando se haga el test y ahora les voy a explicar por qué. Hay 2 tipos de test, uno es el genotípico, que es el que me va a decir cuál es la mutación que tiene ese virus. Otro es el fenotípico, como un antibiograma, es decir, confrontar esa cepa con los antirretrovirales y ver qué es lo que pasa. ¿Por qué es importante pedir los 2? Porque quizás hay una mutación que esté presente en el genoma, pero que no se expresa. No sé si me explico. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, con un oncogen. Es un paciente que a lo mejor tiene una mutación del gen Filadelfia para la leucemia mieloide crónica. Un paciente que tiene tal mutación
y que tiene una mujer con una historia familiar de cáncer de mama y tiene tal gen para el desarrollo de cáncer de mama. Bueno, acá pasa lo mismo. Si la mutación está, pero en el test fenotípico no se expresa, nos quedamos tranquilos, no pasa nada. ¿Y por qué es importante decirle al paciente que no deje el tratamiento? ¿Sí? Por lo siguiente, cuando un paciente se infecta, va a infectar con lo que llamamos cepa salvaje. Es decir, el paciente naive que se infecta antes de empezar el tratamiento antirretroviral tiene esta cepa. Cuando el paciente empieza el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Hay algunas cepas que van a empezar a desarrollar o a acumular estas mutaciones. Entonces el paciente va a tener diferentes clones virales dando vuelta. Estas cepas resistentes que se van a empezar a expresar dentro de lo que es su población de VIH. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es aplicado a virus, a bacterias, a cualquier microorganismo. Cuando un microorganismo gana cierta capacidad o habilidad en su estructura o función, como es el caso de la resistencia a una determinada droga, a un antirretroviral o un antibiótico, suele ser a expensas de perder otra. Entonces, ¿qué pasa? En general, pierden cierta capacidad replicativa. Las cepas de VIH que empiezan a acumular mutaciones a los antirretrovirales se replican mucho más lento que las cepas salvajes libres de mutaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros anulamos el tratamiento antirretroviral, si le decimos por error a esa persona, no, suspende el tratamiento un tiempo que vamos a hacer el test de resistencia, esa diferencia en la cinética de replicación va a hacer que la cepa mutante desaparezca y sea rápidamente reemplazada esa cepa salvaje. Y no vamos a encontrar mutaciones. ¿Me explico? Es una cuestión de cepas distintas del mismo virus que compiten en un mismo ecosistema para ver quién es la que prevalece. Espero que hayan entendido. Bien, profilaxis preexposición, 2 palabritas con Truvada, que es lo que más se usa. Se puede tomar en forma continuada, un comprimido día, con una eficacia muy, muy alta, ¿sí? O hay esquemas, lo que se llama PrEP a demanda, que en general se toma antes y después de la relación sexual, en general, si mal no recuerdo, 48 horas antes y 24 horas posteriores a la relación sexual de riesgo. Eso es por ahí en trabajadores sexuales o en parejas serodiscordantes donde el positivo tiene una adherencia media pésima al tratamiento, o personas, hombres, mujeres, trans, que simplemente eligen tener relaciones sexuales sin preservativo. Y como les dije, estas son prácticas que están muy afianzadas en algunos países de Europa o de Estados Unidos, sobre todo personas que consumen drogas recreativas y que son habituales de ciertas prácticas sexuales, de fiestas sexuales, orgías, que es tipo una ruleta rusa donde puede participar cualquiera y es, bueno, la única herramienta que tienen para combinar el placer que les genera esa situación con un cuidado, digamos, tomando la PrEP para protegerse. Por suerte la tasa de protección es muy alta, superior al 99%. Entrando ya en el final de esta charla, ¿qué es lo que nos depara el futuro de la infección por VIH? ¿Sí? Entramos en la era de la biterapia, ahora estamos con una biterapia vía oral, pero bueno, ya en Europa se empezó a utilizar, no sé si ya está aprobado, creo que no, pero ya está por aprobarse lo que es la biterapia intramuscular. Hay un estudio con un inhibidor de integrasa que es el cabotegravir combinado con rilpivirina en administración, como les dije, mensual o ahora se está viendo bimensual. El paciente va, se hace el inyectable de depósito y a los 2 meses vuelve para la próxima inyección. Entonces, fíjense, estamos hablando de
pasar del año 80 y pico, 90, de 15 comprimidos a un inyectable cada 2 meses. Es, creo que uno de los grandes, de los éxitos terapéuticos más importantes de los últimos 30 años en la historia de la medicina, más allá de que todavía no hayamos encontrado la cura. Hay un grupo de drogas nuevas que se está desarrollando, una familia que son los inhibidores de la translocación, de la transcriptasa reversa, sumamente potentes. Uno de ellos es el islatravir, que se colocaría en un chip, un dispositivo implantable de liberación prolongada cada 6 meses. Y que sería suficiente para mantener la indetectabilidad y que también podría inclusive ser usado como profilaxis preexposición y reemplazar al Truvada que les acabo de nombrar en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué pasa con la cura? ¿Sí? Tenemos dos tipos de cura, la cura funcional y la cura definitiva. La cura funcional sería que el paciente sea capaz de garantizar, sea capaz de sostener una indetectabilidad permanente y un buen nivel de CD4 sin ningún tipo de tratamiento, pero sin erradicar el virus. La cura definitiva sería obviamente erradicar el virus por completo, y estamos hablando obviamente de erradicar sacar al virus de los reservorios virales, que sabemos que está integrado a los reservorios en forma de ADN proviral en el genoma de los linfocitos, y lo que necesitamos es que ese virus se replique de ADN a ARN, salga afuera del linfocito y de esa manera, con X tratamiento, poder destruirlo. Eso es una de las líneas de investigación actuales, la activación de reservorios, usando algunos inmunomoduladores. Los resultados son muy modestos, la potenciación inmune, ¿sí? Y algo que está cobrando mucho, mucho vuelo, no solamente para cura definitiva, sino también, por ejemplo, en todo lo que es la terapia oncológica, es la terapia génica, es decir, cortes genómicos con nucleasas. Las nucleasas son unas enzimas que los seres humanos no tenemos, pero que, bueno, eso surge de un trabajo en unas algas muy primitivas que se llaman arqueas, que se vio que tienen unas endonucleasas. Cuando el alga es infectada por un virus que se integra a su material genético, la endonucleasa va y corta como una tijera ese fragmento del material genético en el cual se integró el virus. Obviamente, la enzima tiene una precisión y perfección en su accionar para evitar, por ejemplo, un error y que se desarrollen otro tipo de enfermedades por cortar un gen de más o de menos. Entonces, se está viendo de qué forma se podrían sintetizar endonucleasas para ir al reservorio y cortar ese fragmento del virus en forma de ADN proviral integrado al genoma del linfocito y de esta manera garantizar la cura definitiva. Y algún trabajito por ahí con anticuerpos neutralizantes, inmunoglobulinas de acción prolongada, que más que nada están dedicadas o orientadas a la cura funcional que a la cura definitiva. Este es el panorama que tenemos, y lo que es no viable, si bien sirve, pero no es viable como utilización a gran escala, fue el caso del paciente de Berlín y el paciente de Londres, que se curaron después de un trasplante de médula ósea. Bueno, chicos, esto les dejo. El problema no es ser cero positivo, sino cero ignorante. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.